Me dan la oportunidad de estar frente a ustedes una vez más y gustoso y con todo el deseo de poder hacerlo de la mejor manera posible, según sea la voluntad de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos en el capítulo 12, en los versos 1 y 2. Es ahí de donde quiero que tomemos nuestra lección de esta mañana. Carta a los Hebreos 12, 1 y 2 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El verso 1 empieza de una manera que da a entender, parece que da a entender que se trata de una conclusión de lo que se ha estado expresando en el capítulo 11. La frase "por tanto" indica por todo esto que ya se dijo. En conclusión de lo que acabo de decir, por tanto, entonces va a dar una conclusión, pero a la vez una aplicación de lo que se ha dicho en el capítulo 11. Sabemos que en el capítulo 11 es un pasaje conocido por todos que refiere a la fe, y a través de los ejemplos de los grandes hombres que pueblan el Antiguo Testamento, nos da a entender la fe que Dios quiere de nosotros. Nos da el ejemplo de Abraham, nos da el ejemplo de Noé, de Moisés y de muchos otros grandes hombres de fe, de los cuales nos narra la Escritura y nos da este modelo de fe que Dios quiere para nosotros. Dice el verso 1 del capítulo 12, por tanto, es decir, como conclusión de todo eso, nosotros también, es decir, lo que se ha dicho tiene una aplicación para cada uno de nosotros. Dice, nosotros también tenemos una tarea similar a la que cumplieron todos estos hombres de los que nos habla el capítulo 11. La obra encomendada es similar a la que tuvieron todos estos grandes hombres de Dios. Incluso me pongo a pensar, y como también nos habla el libro, la carta a los Hebreos, acerca de cómo nosotros estamos ahora bajo un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, pareciera que entonces la labor que tenemos como cristianos quizás es incluso hasta más grande, más gloriosa que la de todos estos hombres del Antiguo Testamento. Dice, nosotros también, de la misma manera que estos grandes hombres de fe que nos narra la Escritura, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuál es la obra que se nos ha encomendado, pues? Primeramente, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y, fíjense, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El escritor a los Hebreos, Pablo quizás, quien haya escrito esta carta, nos da la figura, el ejemplo, la analogía del cristiano respecto a un corredor, a un atleta. Esto recordando, se cree o se tiene más o menos la seguridad de ello, a los corredores de la antigua Grecia. Usted sabe, sabemos que ellos son los padres de lo que se conoce como las Olimpiadas. Ellos son los creadores de este tipo de competencias deportivas, y en ellos se competía por una meta, por un premio, y los corredores se preparaban para ir a estas justas deportivas. Bueno, el escritor está tomando esta analogía y está comparando nuestra vida cristiana con este tipo de carrera. Cuando dice despojémonos de todo peso, se refiere al atleta preparándose para la carrera, despojándose de sus vestiduras que le estorbaban, despojándose de todo aquello que él pudiera ser un estorbo para correr, para hacerlo de la mejor manera. Ese despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y ahora sí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor compara la vida cristiana con una carrera por una meta. Nosotros, de la misma forma que un atleta
luchamos, nos esforzamos por alcanzar una meta, por alcanzar un premio, por alcanzar algo que está allá a lo lejos, algo que en algún punto nos parece lejano, pero que en la medida que nosotros nos esforzamos, luchamos, podemos alcanzar aquello que tenemos como meta. Por lo tanto, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en el verso 2 nos dice un aspecto esencial que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros pensamos la vida cristiana como una carrera. Dice, puestos los ojos en Jesús. Algo esencial para un atleta es no perder de vista la meta, no perder de vista el premio, no perder de vista el camino que que está recorriendo para llegar a la meta. Nosotros, nos dice el autor de los Hebreos, es algo esencial, es algo importantísimo para nuestra vida cristiana, para nuestra carrera como hijos de Dios, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros no podemos correr esta carrera sin tener puestos los ojos en Jesús. No podemos llevar una vida cristiana si quitamos nuestra mirada, todo nuestro ser puesto en Jesús. Si no tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, difícilmente podremos terminar nuestra carrera. Sin embargo, habría que preguntarnos, ¿qué significa tener puestos los ojos de Jesús? Vamos al Evangelio según Juan, en el capítulo 14. El Evangelio según Juan, capítulo 14, un pasaje que hemos estudiado ya a mucha profundidad con nuestro hermano Pedro. Nos dice en el verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En una situación que ya hemos estudiado con el hermano Pedro, donde los apóstoles están turbados, donde los apóstoles están preocupados porque se ha llegado la hora en que Jesucristo tenga que partir de este mundo, Jesús quiere consolarlos y para hacerlo les dice que crean en Él. Les dice en el verso 1, si turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí, ¿no? Entonces Jesús les está diciendo, les está invitando a que no tengan miedo y que crean en Él. Y las razones que da Jesús para que puedan creer en Él, dice el verso 6, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto les está diciendo, crean en mí. De la misma manera que el autor de los Hebreos nos dice, pongan su mirada en Jesús, crean en Jesús, crean que Él es el que les puede ayudar a llegar a la meta. Por lo tanto, quiero que estudiemos esta frase de puestos los ojos en Jesús a la luz de lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 6. Poner nuestra mirada en que Jesús es el camino, en que Jesús es la verdad y en que Jesús es la vida. Por tanto, ¿qué significa poner los ojos en Jesús? Primeramente, no perder de vista que Jesús es el camino. Es el único en que primeramente podemos... Jesús como el camino significa que es el único medio por el cual nosotros podemos tener conocimiento del Padre. Fíjense lo que dice el mismo Evangelio según Juan, en el capítulo 1, verso 18. Juan capítulo 1, verso 18. Dice el apóstol Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo es que nosotros podemos tener algún conocimiento de Dios? Alguna visión de lo que es realmente nuestro Dios? Por nuestro conocimiento humano, nunca jamás pudiéramos conocer realmente a Dios. Realmente nunca hubiéramos podido conocer al Padre Celestial. Por eso nos dice el Evangelio según Juan que Jesús, como ese verbo de Dios, como ese logos divino, que es de donde proviene la palabra verbo en griego, ese logos, esa manifestación
que de Dios para el mundo a través de nuestro Señor Jesucristo, Él es quien nos ha dado a conocer al Padre. Fíjense, a Dios nadie le vio jamás. Por un conocimiento físico no hubiéramos tenido la posibilidad de conocer a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. Pero dice, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice el mismo capítulo 1, verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. Por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en el verso 14, fíjense lo que dice, y aquel verbo fue hecho carne, Jesucristo mismo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo pudimos nosotros conocer la gloria de Dios? Solamente a través de Jesucristo. En el 14:9 del mismo Evangelio según Juan, en el verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Todavía los apóstoles dudaban de Jesús, todavía tenían ese miedo y ese temor respecto a nuestro Señor Jesucristo, porque no sabían todavía qué era lo que iba a pasar. Entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, con eso te queremos. Verso 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre? Jesús vino a dar a conocer a Dios, vino a dar a conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en el 14:6 dice que Él es el único camino al Padre. No podemos perder de vista que Jesús es el camino al Padre. Jesús es el único medio por el cual nosotros podemos conocer de nuestro Dios. Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, verso 21, carta a los Romanos, capítulo 2, verso 21, fíjense también lo que nos dice ahí el apóstol. Es a partir de, más bien el capítulo 3, verso 21. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 25, hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Quién es la propiciación por nuestros pecados? Solamente Jesucristo. Creer en Jesucristo. No hay otro medio por el cual nosotros podamos tener salvación. Fíjese lo que dice en Hechos 4:12, lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay ningún otro medio para poder ser salvos, sino solamente Jesucristo. En ningún otro hay salvación. El cristiano debe entender que no podemos acercarnos a Dios de ninguna otra forma, si no es a través de Jesucristo. No podemos perder de vista que Jesús es el único camino a nuestro Padre. Es el único por el cual nosotros pudimos conocer a Dios. Es el único que puede perdonar nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna. Pero también, según la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 12, es el único que intercede por nosotros para seguir perdonando nuestros pecados. Dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2.
Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿podemos buscar a Dios por otros medios? ¿Podemos buscar a Dios a través de ideas humanas? ¿No? ¿Podemos buscar a Dios a través de cualquier otra persona? ¿No? Solamente es Jesucristo el único camino al Padre. Perder de vista esto es desviarnos de lo que Dios nos dice. No hay en ninguna otra salvación, no hay ningún otro medio para el Padre, para llegar al Padre. También el Evangelio según Juan, Jesús nos dice que Él es el camino, pero además nos dice que Él es la verdad. Poner nuestra vista en Jesús implica no perder de vista que Jesús es la verdad de Dios, y que no hay, de la misma forma que no hay otro camino al Padre, no hay otra verdad acerca de Él, no hay otra doctrina, no hay otra enseñanza que nos pueda llevar al Padre. Es decir, solamente hay un camino y solamente hay una verdad. Esto es una sola doctrina correcta y sana, que no admite modificación o agregado por ser una verdad absoluta revelada por Dios. Entonces, no podemos perder de vista que Jesús es el camino, pero no podemos perder de vista tampoco que Jesús es la verdad, y que solamente hay una verdad. Fíjense lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 6. La carta a los Gálatas, capítulo 1, 6. Dice el apóstol: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara Pablo: no es que haya otro, no es que haya dos iguales, no es que haya dos parecidos, no es que uno y otro se puedan conciliar y ser de la misma forma, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo exhorta a los hermanos a que no se alejen de la sana doctrina de Cristo. La doctrina no es algo pasajero, no es algo que se pueda modificar, no es algo que se pueda relativizar, aligerar o tratar como una mera opinión entre muchas otras que igual pueden ser correctas. La doctrina de Cristo es revelación divina, es una verdad absoluta, no admite nuestras opiniones, no admite una evolución según nuestra cultura, no admite una modificación según nuestros gustos, es una sola doctrina. No podemos pensar que el Evangelio se puede trivializar, que se puede hacer a la ligera. Es algo que necesitamos estudiar según la sola Escritura, según la sola voluntad de nuestro Dios. Pablo tenía tan presente esto en su vida que cuando le escribe a Timoteo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 16, Pablo le invita a Timoteo a que tenga en cuenta esto. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? De la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense cómo el tener cuidado de sí mismo y de la doctrina está relacionado con el te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La salvación está implícita, está necesariamente conectada con el asunto de la doctrina, con el asunto de la enseñanza de la verdadera doctrina. Dice: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado también de la doctrina. ¿Por qué le está diciendo esto Pablo a Timoteo? Fíjese lo que dice la segunda carta en el capítulo 4, verso 3. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 3. Ahí encontramos una razón muy específica de por qué Pablo le insiste a Timoteo en este asunto. Dice, desde el verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia
y doctrina. Verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Habrá un momento, le dice Pablo a Timoteo, cuando la gente se va a empezar a desviar, se va a volver hacia otras enseñanzas, hacia falsas doctrinas. Dice el verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo le advierte a Timoteo, ten cuidado, porque habrá un momento en el que dice no sufrirán la sana doctrina, no tendrán ese anhelo de preservar la doctrina de Cristo tal y como fue enseñada, no tendrán esa necesidad de guardar la doctrina como fue escrita por nuestro Dios. No les importará, no tendrán ninguna clase de preocupación por ello. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice, teniendo comezón de oír, teniendo esas ganas, esa curiosidad de simplemente escuchar palabras huecas. Pablo nos advierte respecto de ello, porque solamente es una doctrina de Cristo. No hay dos iguales, no hay dos formas idénticas o parecidas de creer que puedan ser válidas. Es una sola doctrina de Cristo. Por lo tanto, mantener nuestros ojos en Jesús, poner nuestra mirada en Cristo, implica mantenernos y no desviarnos de la sana doctrina que nos dejó Él y sus apóstoles. Implica defenderla, implica enseñarla con amor. Esto es un mandamiento. Nos dice en la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, ir por todo el mundo y predicar la palabra de Dios. Jesús se autoproclamó a sí mismo la verdad de Dios. Él es de quien depende todo lo que nosotros podamos hablar de Dios. No son nuestras palabras las que van a convencer a los demás. Es la Biblia misma hablando a través de nosotros como realmente podemos enseñar a las demás personas. Debemos seguir esa verdad sin desviarnos ni perder nuestra vista de la auténtica doctrina de Cristo. Por lo tanto, ¿qué implica o qué significa tener puestos los ojos en Jesús? Implica no perder de vista que Él es el único camino al Padre, e implica no perder de vista que hay una sola verdad, una sola doctrina con la cual nosotros podemos ser salvos. Y como tercer punto, ¿qué más implica poner nuestra mirada en Jesús? Según Juan 14:6 nos dice Jesús mismo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. No debemos de perder de vista la vida que debemos llevar en Jesús. No debemos perder de vista cómo debe ser nuestra vida ahora que somos hijos de Dios. Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20, vamos allí a Gálatas capítulo 2, verso 20, nos dijo una verdad muy importante. Dice, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entiende a tal punto esto que llega a decir que él ya no vive su vida, que él ya no es el dueño, señor, amo de sus acciones, de lo que él decide, de cómo actúa, de las decisiones que toma, sino es Cristo mismo el que vive a través de él. Y es que debemos entender que el cristianismo no es una doctrina teórica, no es una verdad escrita solamente. Implica una entrega de toda nuestra existencia, de todo nuestro ser, de toda nuestra forma de vida dedicada al servicio del Señor Jesucristo. Es, como lo dice Pablo, Cristo mismo el que debe tomar las riendas de nuestra vida para llevar así nuestra vida. No somos nosotros ya los que vivimos nuestra propia vida, sino debemos dejar a Jesucristo que tome el control de ella. Nuestra vida, la vida del cristiano, no debe ser sino una vida de imitación a Cristo. Pablo
En Corintios 11.1, primera carta a los Corintios 11.1, nos dice también esta verdad de una manera muy sencilla. Le escribe a la iglesia en Corintios, les dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestra vida debe ser una réplica de la vida de Cristo. Nuestra vida debe estar hecha al modelo de Cristo, hecha al modelo que nos dejó establecido nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra vida es una vida de imitación a nuestro Señor Jesucristo. Vamos allí a la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, Romanos 6, 1 y 2. ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como que Pablo está poniendo aquí en evidencia un absurdo muy grande que cometemos en nuestra vida muchas veces. ¿Tiene sentido, dice, algo así lo está diciendo Pablo, tiene sentido que ya habiendo sido muerto al pecado sigamos pecando? Si alguien dice, me voy a poner a dieta y me como unos tacos al pastor, ¿tiene sentido eso? Cuando David dice, ahora sí voy a hacer la tarea porque ya tengo bastante tarea, y me pongo a ver el Face, ¿tiene sentido eso? No es que lo haga, pero... no, es un absurdo, no tiene ningún sentido. ¿Cómo podemos decir que hemos muerto al pecado si seguimos pecando? ¿Cómo podemos decir que ya somos una nueva criatura si seguimos haciendo las mismas cosas? No tiene ningún sentido, es un absurdo. Pablo nos está diciendo que hemos sido muertos al pecado y no podemos seguir viviendo en él. Las cosas que obrábamos, las decisiones que tomábamos, no pueden seguir siendo las mismas. En el cristiano debe haber una entrega completa de nuestra existencia al modelo que Cristo nos deja estipulado. En el capítulo 2 también de Romanos, capítulo 2, dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En nuestra vida debe existir, dice, una renovación de vuestro entendimiento. Dice el versículo: no os conforméis a este siglo, no se hagan a la forma que este mundo tiene. La palabra siglo aquí implica mundo, no se refiere a años, sino se refiere a este mundo. No os conforméis a este siglo, no se vuelvan a la misma forma que tiene este mundo. Nuestra mente, nuestros pensamientos ya no deben ir encaminados a como este mundo los estipula. Ya no podemos hacernos parte y a la misma forma que tiene este mundo. Dice, transformaos, háganse a una nueva forma. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿En base a qué? En base a la palabra de Dios. En base, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es en base a la buena voluntad de Dios, a la manera que nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento. Que nuestro juicio, nuestras acciones, nuestras decisiones sean únicamente conforme a la voluntad de Dios. Y finalmente, llevar una vida como la de Cristo implica, como lo dice Colosenses capítulo 3, verso 1, buscar las cosas de arriba. Fíjense lo que dice Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestras metas, nuestros anhelos que pudiéramos tener en esta tierra no se pueden comparar a aquellos que deberíamos de tener ahora que somos hijos de Dios.
es cierto que es importante tener nuestras metas y nuestros anhelos en esta tierra, pero déjame les digo que esos no valdrían de mucho o prácticamente de nada si no están hechos conforme a la voluntad de Dios y si no ponemos en primer lugar las cosas de Dios. Dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el verso número 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos de buscar primeramente, dice nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, nuestra mente y nuestro corazón deben ahora estar entregados a buscar primeramente las cosas espirituales, las cosas de Dios. ¿De qué nos serviría tener muchas metas en nuestra vida, profesionales, académicas, personales, familiares, si no tenemos en cuenta la voluntad de Dios? Dice el Eclesiastés, también lo veíamos con el hermano Pedro Sánchez en la clase que nos dio a los jóvenes, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No sirve de nada, decía el hermano, pesimista la manera en como dice el Eclesiastés, todo es vanidad, todo es hueco, no vale nada. ¿Por qué? Porque no buscamos las cosas de Dios. Si tenemos en cuenta primeramente a Dios, créame que todo lo demás cobrará un valor aún mayor, porque será Dios el que estará dirigiendo nuestra vida. Por lo tanto, poner nuestra mirada en Jesús implica también tener en cuenta la forma de vida que debemos llevar ahora que estamos en Él, porque Jesús es el camino, es la verdad y es asimismo la vida. Como conclusión de todo lo que se ha dicho, hay que decir que cuán difícil se vuelve creer en Jesucristo, creer en Dios en los momentos más difíciles. Cuán difícil se vuelve la carrera cristiana cuando hay muchas dificultades, cuando el cansancio apremia y cuando parece que ya no lo vamos a lograr. De la misma manera que Hebreo nos presenta esta figura del atleta, habría que remitirnos a ella y decir que cuando un atleta, cuando un deportista pierde de vista su objetivo, pierde de vista su motivación, pierde de vista el camino que lleva para llegar a la meta, prácticamente ha perdido todas las esperanzas de realmente poder alcanzar. Cuando un deportista pierde realmente su motivación, pierde la esperanza de conseguir aquello que está buscando, se deja de derrotar, se da por vencido y como a México hace poquito le meten 7, ¿no? ¿Por qué? Porque pierden las fuerzas, porque ya no hay un verdadero deseo de alcanzar aquello que se está buscando. De la misma manera nosotros, ¿qué pasará si perdemos de vista a Jesús? ¿Qué pasará si realmente perdemos de vista aquello que nos mueve a llegar a la meta? ¿Qué pasa si perdemos el camino? ¿Qué pasa si en vez de Jesús buscamos cualquier otro medio para llegar al Padre? Si buscamos en otras personas, si buscamos en la televisión, si buscamos en muchas otras partes en vez de Jesús, déjeme decirle que no vamos a encontrar a Dios. No hay otro camino hacia Él. ¿Qué pasará si perdemos de vista que Jesús es la verdad y que solamente hay una verdadera doctrina? Bueno, hemos visto congregaciones perderse por esta causa. ¿Y qué pasaría si realmente perdemos de vista cuál debe ser nuestra vida que debemos llevar ahora que estamos en Jesús? Déjeme decirle que cuando perdamos de vista todo esto, hemos prácticamente perdido de vista toda nuestra esperanza de poder encontrarnos con Jesús al final del camino. Si a un atleta se vuelve difícil la carrera cuando pierde la esperanza, cuando pierde de vista su objetivo, cuánto más para nosotros si perdemos de vista a Jesús en nuestra vida, cuán difícil va a ser poder sobrellevar esto. Entonces, sepamos y tengamos en cuenta que debemos poner nuestra vista en Jesús.
y que que esa es la única forma en la que realmente nosotros podremos acabar esta carrera. Si no, déjeme decirle que hemos perdido prácticamente todas las esperanzas de poder terminarla. Pero volvamos la vista a Jesús, volvamos a creer en Él, volvamos a tener esa esperanza puesta en Jesús, porque Él es el único que realmente puede cumplirla. Dios lo bendiga, hermanos.